Estamos aquí para otra clase del libro de Daniel. Bienvenidos. Vamos a estudiar esta mañana Daniel capítulo 3, versículos 14 al 23. Continuando la historia de los tres amigos de Daniel frente a la estatua de oro que Nabucodonosor había erigido en esta planicie, llamando a todas las personas a venir a adorar a la estatua de oro. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude a entender esa sección de su palabra y podamos aplicar a nuestra vida y estar preparados para los días venideros. ¿Ok? Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra, por toda la sabiduría que tenemos en ella, por los ejemplos de hombres y mujeres fieles a ti. También, Padre, de advertencias de lo que viene por delante. Tú quieres que nos preparemos, Señor, para todo lo que nos espera como creyentes aquí en la tierra. Padre, gracias por tu Espíritu que nos acompaña. Quiero pedir, Señor, que tu Espíritu nos ayude a entender bien tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a empezar del versículo 14 en adelante. Y lo primero que quiero notar con ustedes es, luego que los tres amigos de Daniel rehusaron postrarse y adorar a la estatua de oro y fueron denunciados por personas maliciosamente, quizás por envidia. Vamos a ver el desafío que el rey les hace en versículos 14 y 15. Porque la verdad, y quiero que sientan esto, la verdad es que cuando el rey ve a estos tres jóvenes judíos, no puede creer que tres jóvenes se hayan osado desafiar al rey, cuando decenas de miles de todo el imperio tranquilamente se habían postrado. Él parece que piensa que hubo un error, que estos chicos, quizá por el idioma, no habían entendido bien qué es lo que se esperaba de ellos. Escuchemos lo que pasa aquí, versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad? Noten ahí como la incredulidad del rey. ¿Es verdad, es posible, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honréis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Será posible eso? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, noten otra vez los instrumentos, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Así que aquí vemos la reacción del rey cuando en versículo 13 los tres amigos son presentados delante del rey. Nabucodonosor los cuestiona básicamente sobre la base de los valores que ellos tienen. El valor de no honrar al Dios que él acaba de erigir esa imagen, y tampoco estaban dispuestos a adorar la estatua de oro que él había levantado. Ahora, noten lo que hay detrás del pensamiento del rey. Muy importante notar esto. El rey, como encargado de todo el imperio, la actitud que él demuestra es la siguiente: mis valores van a ser sus valores. Yo soy el rey. Yo mando aquí. Así que no me importa a qué Dios querrán ustedes adorar. No me interesa. El único valor que yo exijo es que todos los súbditos en mi reino adoren siquiera una vez. Adoren a esta estatua, este Dios que yo he levantado. Y como que él duda que los jóvenes habían entendido, si no fuera más serio,
lo podemos comparar con un juego, donde el rey está jugando y estos chicos no han entendido las reglas. Y el rey los llama y dice, mire chicos, aquí se juega según estas reglas, ¿ya? Los tratan de esa manera. En versículo 15, si leemos con cuidado la primera parte, lo que el rey está haciendo es dándoles una segunda oportunidad. Como diciendo, vamos a rebobinar el tiempo. Ahora que les he explicado lo que espero de ustedes, ahora que entienden que yo soy el rey, yo mando, ustedes no son nada y ustedes van a adoptar mis valores, les voy a dar una segunda oportunidad. ¿Qué les parece? Dice el rey. Voy a ser magnánimo, voy a ser generoso con ustedes. Les pregunta el versículo 15. Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír vamos a tocar todos los instrumentos otra vez? Ya solo para ustedes, dice el rey. Vamos a tocar todos los instrumentos y al final, ¿estarán dispuestos a postrarse y adorar la estatua? Fíjense, dice el rey, qué bueno yo soy. Les voy a dar una segunda oportunidad. Por si acaso no entendieron, por si acaso necesitaban reflexionar un poquito más. Y ahora les advierte de las consecuencias muy serias si no le obedecen. Versículo 15 al final. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Así que la advertencia es bastante clara, ¿no es cierto? Reitera, el castigo es la pena de muerte, siendo echados a este horno de fuego. Y el rey tiene la osadía, la blasfemia, de decir, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En el capítulo 2, ya hemos enfrentado este error de los asesores de Nabucodonosor, que ignoraban que el Dios verdadero podía revelar sueños. Ellos dijeron, ¿qué Dios va a revelar estos sueños? Y Nabucodonosor encontró que efectivamente había un Dios que podía revelar sueños, era el Dios de Israel. Ahora él hace otra pregunta, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Como diciendo, no hay tal Dios. Nabucodonosor había llegado al extremo de creerse superior a todos los dioses. Muy pronto él va a aprender que hay un Dios que puede salvar de sus manos. Pero hermanos, esta mañana nos haría bien empezar a tomar esto en serio. Gracias a Dios tenemos libertad ahora para adorar a Dios. Yo sé que estamos en cuarentena, pero nadie nos está impidiendo adorar a Dios. Nadie nos está mandando adorar a otro Dios. Pero bien podría llegar ese tiempo. Hoy en día las naciones se están reuniendo para, bajo la dirección de las Naciones Unidas, establecer ciertos criterios humanos que van a imponer sobre toda la raza humana. La verdad es que muchos de sus criterios son buenos. El anhelo de que todos vivan una vida tranquila, que no haya pobreza, que cuidemos el medio ambiente. Hay muchas cosas que las Naciones Unidas hacen muy bien, como seguramente había muchas cosas que Nabucodonosor también hacía bien. El problema fue cuando Nabucodonosor incursiona al terreno de la religión. Y va a ser igual para las Naciones Unidas. Si las Naciones Unidas, al igual que Nabucodonosor, se le ocurre ordenar a los creyentes a someterse a los valores de las Naciones Unidas, la iglesia va a tener que, en algunos casos,
marcar una distancia y rehusar. Y aunque el resto de la raza humana diga amén a las Naciones Unidas, llegará un momento cuando el Hijo de Dios no podrá hacerlo con toda conciencia. Y vamos a enfrentar el mismo desafío que estos 3 amigos de Daniel. Así que nos haría bien desde ahora preguntarnos, ¿cómo tuvieron estos amigos de Daniel esa valentía espiritual para confrontar al rey Nabucodonosor? Porque nosotros quizá vamos a tener que encontrar la valentía para hacer frente a un mundo organizado en contra de los valores cristianos. Avancemos, hermanos. Versículos 16 al 18 tenemos la respuesta de estos creyentes. Vamos a llamarlos creyentes esta mañana. Miren versículo 16. Me parece que con bastante calma y tranquilidad, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, las palabras son sorprendentes, ¿no es cierto? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué quisieron decir con eso? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué no es necesario? El rey acaba de hacerles una pregunta. Se supone que lo que deben hacer es contestar la pregunta del rey. Pero ellos dicen, no es necesario contestarte este asunto. ¿Qué están diciendo? Están diciendo, señor rey, entendimos perfectamente bien la orden desde el comienzo. Aquí no hay una ignorancia de nuestra parte. Aquí no hay una suerte de lapsus intelectual. No es que vamos a darte gracias por darnos una segunda oportunidad, como si nos hace falta reflexionar. ¿No te das cuenta que ya hemos reflexionado? No somos personas que actuamos por capricho. Somos personas serias. Tu orden fue bien entendida. Nuestra acción fue bastante clara. No nos inclinamos ante tu estatua. Creo que eso es lo que están diciendo aquí. No es necesario que te respondamos. Ya te hemos dado la respuesta. Y la respuesta no va a cambiar, porque es una respuesta bien pensada. Pero en segundo lugar, y lo que me desafía, es el versículo 17. Ellos reconocen el poder que Dios tiene sobre Nabucodonosor. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano también, oh rey, nos librará. Me gusta esta fe de estos hombres. Ellos lo tenían bien claro, ¿no es cierto? Servían a Nabucodonosor. Estaban en la corte, juntamente con Daniel. Pero ellos reconocen que por encima de Nabucodonosor está su Dios. Y antes de ser siervos de Nabucodonosor, son siervos de Dios. Y van a servir a Nabucodonosor siempre en cuando Nabucodonosor no les pida hacer algo que Dios no quiere que ellos hagan. Es más, ellos afirman, nuestro Dios es mucho más poderoso que tú. Por eso vamos a hacer caso a nuestro Dios. Porque aunque podemos tener temor de ti y lo que tú nos puedes hacer, tenemos mucho más temor de Dios y de lo que Él nos podría hacer. Así que estamos tranquilos. Servimos a Dios y sabemos que Él puede librarnos del horno, muy aparte de tus amenazas. Él puede librarnos también de ti, oh rey. Pero verso 18 es interesante porque versículo 18 indica que a diferencia de muchos de nosotros,
ellos no condicionan a Dios. Ellos le dejan a Dios total libertad de hacer lo que Dios desea. Porque dicen en verso 18, y si no, es decir, Él puede salvarnos, pero si Dios en su libre albedrío decide no salvarnos, no cambia la cosa. Sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, aun si Dios no nos libra, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que, aunque confiamos en Dios y reconocemos su poder, estamos dispuestos a la eventualidad que Dios decida no usar su poder para salvarnos y terminamos echados al fuego que arde. Eso no va a cambiar nuestra decisión. Pueden ver aquí cómo han aprendido de Daniel. En capítulo 1, Daniel propuso en su corazón, pase lo que pase, no contaminarse. Y estos amigos suyos ahora han propuesto en su corazón, pase lo que pase, no adorar a esa estatua. Bueno, el rey no lo tomó a bien, ¿no es cierto? Miren versículos 19 al 23 para notar la tremenda reacción de el rey Nabucodonosor. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Así que noten dos cosas aquí en la primera parte del versículo 19. Primero, el rey se llenó de ira. Noten ese verbo, se llenó. No dice simplemente se enojó. No dice tampoco se airó. Dice que absolutamente se llenó de ira, se enfureció el hombre. Tanto que dice que se demudó el aspecto. ¿Pueden imaginar cómo su rostro se puso rojo de enojo? Se calentó su rostro. La sangre fue corriendo por sus venas con su enojo ante estos 3 súbditos suyos, desafiando su orden. Y hermanos, hay que aprender aquí que al mundo no le gusta que nos resistamos. El mundo en diferentes formas nos va a presionar. Cuando el creyente rehúsa ser presionado y el creyente queda firme en su decisión, ¿han notado cuántas veces el mundo se llena de ira? Ese mundo puede ser tus familiares, que no aceptan que eres evangélico. Este mundo puede ser tus colegas en el trabajo, en la universidad, que se ríen de ti y se molestan tremendamente porque mantienes valores cristianos. Más adelante vamos a ver cómo el mundo humanista, secularizado, se enoja tremendamente cuando el creyente rehúsa aceptar y doblegarse ante los valores del mundo. Tenemos que aprender y estar preparados para la reacción del mundo. Pero no solo que el rey no le gustó ser desafiado, la segunda parte del versículo 19 pone en claro la irracionalidad del mundo, aquí representado por el rey. Porque ¿qué leemos al fin del versículo 19? El rey Nabucodonosor ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. 7 veces más. Ahora, el horno ardiendo ya era más que suficiente para matar a estos hombres. Si el rey calentase el horno 2 veces más, doble, sería mucho más letal. Pero ¿qué
¿Qué sentido tiene calentar el horno 7 veces más? ¿Te imaginas la cantidad de leña o carbón que habría que echar para calentarlo 7 veces más? Yo sé que es una frase proverbial para decir vamos a calentarlo muchísimo más de lo que ya está calentado. Pero no deja de ser irracional. El horno ya era suficientemente caliente para matar a los seres humanos. No era necesario calentarlo más. Pero muestra la irracionalidad del mundo en su odio contra los hijos de Dios. Versículo 20 sale la orden de implementar el castigo. Versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. El texto bíblico indica que el rey escogió no solo soldados, que ya por definición serían hombres muy fuertes, sino soldados vigorosos. Y no solo vigorosos, dice el texto bíblico, muy vigorosos. ¿Para qué? Para agarrar a 3 jóvenes. Jóvenes que eran académicos, estudiosos. No tiene sentido. Estos jóvenes no podían poner resistencia. Pero otra vez es una parte de la irracionalidad del rey. No solo ordenan que los arresten, sino que los amarrasen, versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Así que tomaron a estos hombres y los amarraron completamente para echarlos dentro del fuego ardiendo. Lo más triste es lo que leemos en versículo 22. Dice, como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Qué triste, ¿no? Podemos pensar en las esposas o los padres de esos soldados. A veces cuando un soldado se va a la guerra, la familia tiene temor. ¿Qué podía pasar? Pero esa mañana, cuando los soldados, si podemos pensar así, salieron de su casa, los familiares estaban sumamente tranquilos. Porque la tarea ese día era simplemente acompañar al rey en esta tremenda adoración a la estatua. Ni siquiera iban a pelear. Así que los familiares se despidieron con total tranquilidad. Pero varios padres no vieron más a sus hijos. Esposas no vieron a sus esposos. Hijos quizá perdieron sus padres por la orden del rey. Eso nos enseña que cuando el mundo decide oponerse a Dios, el que sufre es el mundo, no Dios o su reino. Y qué triste para esos soldados. Ellos murieron por la irracionalidad del rey Nabucodonosor. ¿Y cómo termina el relato esta mañana? Estos 3 varones, versículo 23, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. Y ahí, hermanos, la historia debería terminar. Porque Dios no los salvó del horno. Y uno pensaría que si Dios no los salvó del horno, morirían. Es lo que ellos pensaron. Es lo que el rey Nabucodonosor pensó.
Dios sorprendió a todos. Porque ¿saben la lección que Dios enseñó, que vamos a ver mañana? Es que Dios no siempre nos salva del horno, pero nos puede salvar dentro del horno. Es una lección muy importante, hermanos, para aprender. Repito, Dios no siempre nos salva del horno. A veces Él permite que entremos en ese tiempo de dolor o sufrimiento. Claro, Él puede evitarlo. Él puede detenerlo. Pero a veces no lo detiene. Los amigos estaban dispuestos a eso y habían dicho al rey: aun si nuestro Dios no nos salva del horno, no es un problema. Pero lo que ni ellos pensaron es que el poder de Dios es tal que Él podía salvarlos dentro del horno. Y eso lo vamos a ver mañana. Pero quiero animarles, hermanos, esta mañana porque para muchos esta pandemia es una suerte de horno. Y muchos creyentes se estarán preguntando: Señor, ¿por qué permitiste que terminemos en este horno? Es que Dios a veces quiere enseñarnos cosas dentro del horno. Y por eso Dios lo permite. Lo que aprendemos esta mañana entonces en resumen es, en primer lugar, como dijera el Señor Jesús, en este mundo vamos a tener aflicción. Esta idea de que el creyente va a pasar toda su vida con tranquilidad, simplemente en base a su fe, declarándose sano de cualquier dificultad, es ridículo y no es bíblico. La Biblia afirma que en este mundo vamos a tener aflicción. Segundo lugar, aprendemos que el mundo presiona a los hijos de Dios a conformarse a los valores del mundo. Y como hijos de Dios tenemos que aprender a no dejarnos conformar. El apóstol Pablo trata eso en Romanos 12, versículo 1. No os conforméis a este mundo, sino tenemos que ser transformados por la renovación de nuestra mente. Y tarde que temprano, el creyente tiene que escoger a quién sirve. ¿Sirve a Dios o sirve al mundo? O quizá lo más triste es que se sirve a sí mismo. Y como se sirve a sí mismo, va a servir a Dios cuando le conviene, y cuando no le conviene, va a servir al mundo. Porque demasiados de nosotros, básicamente, nos servimos a nosotros mismos. Y escogemos nuestro amo según nos convenga, y no por principios. Aprendamos esta mañana que tenemos que decidir a quién vamos a servir. Dios nos llama a dedicarnos a su servicio. Pero cuando estamos sirviendo a Dios, aunque puede, no siempre nos salvará del horno. Pero si nos permite terminar en el horno, Él va a hacer algo para ayudarnos en el horno y mostrarnos su gran poder. Mañana vamos a ver qué es lo que Dios hizo para estos hombres en el horno. Y vamos a ver que esto impresionó a Nabucodonosor mucho más que la interpretación que Daniel dio del sueño en capítulo 2. Nabucodonosor no se da cuenta, pero Dios en su gracia está queriendo hablar a su corazón para llevar hasta a Nabucodonosor a doblar rodillas delante de Dios. Él se va a resistir, va a pagar un precio alto por ello, pero Dios ha puesto en su camino hombres que le van a testificar y llamarlo a reconocer al Dios de Israel. Hermanos, Dios nos ayude a ser como Daniel y sus amigos. En tiempos como estos, sirvamos a Dios
demos un buen testimonio y llamemos al mundo a servir al único y verdadero Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta lección esta mañana tan importante para nosotros. Gracias por el coraje de estos jóvenes que frente al rey, en su misma presencia, rodeado por tantísimas personas sintiendo la presión del momento, pero no claudicaron en su fe, sino que proclamaron delante de todo el mundo: eran siervos del Dios Altísimo. Tu palabra dice, Señor, que los que te honramos delante de los hombres, tú nos vas a honrar delante del universo. Padre, ayúdanos, danos la gracia para serte fiel en un mundo que cada vez más te da las espaldas y se revela contra ti, contra tu palabra y contra tus valores. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermano. Que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana.